Los atributos de Dios. 1. Los atributos de Dios, soberanía. Definición de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios se refiere a su derecho y poder absoluto para gobernar sobre toda la creación. Esto significa que Dios tiene el control supremo y total sobre todo lo que sucede en el universo. Nada ocurre fuera de su voluntad o sin su permiso. La soberanía de Dios abarca todos los aspectos de la existencia, desde lo más grande hasta lo más pequeño, y garantiza que todo se desenvuelve conforme a su propósito perfecto y plan eterno. Características de la soberanía de Dios. 1. Autoridad suprema. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores, ejerciendo dominio total sobre toda la creación. 2. Control completo. Todo lo que ocurre en el universo está bajo el control de Dios, nada sucede sin su conocimiento o permiso. 3. Sabiduría perfecta. Dios, en su soberanía, actúa de acuerdo con su infinita sabiduría, siempre buscando el bien último y la gloria de su nombre. 4. Inmutabilidad. La soberanía de Dios implica que su plan y su voluntad son inmutables, no cambian con el tiempo ni están sujetos a fuerzas externas. Versículos bíblicos sobre la soberanía de Dios. 1. Daniel 4 versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, ni le diga, ¿qué haces? Este versículo resalta que Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra, y que nadie puede cuestionar o detener sus acciones. 2. Isaías 46 versículo 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Este pasaje declara la singularidad de Dios y su capacidad para declarar el futuro desde el principio, asegurando que su consejo y voluntad prevalecerán. 3. Romanos 9 versículo 20 al 21. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pablo aquí subraya la soberanía de Dios en la elección y propósito, comparándolo con un alfarero que tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro. 4. Proverbios 21 versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Este versículo muestra que incluso el corazón de los gobernantes está bajo el control de Dios, quien dirige todo según su voluntad. 5. Efesios 1 versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este versículo afirma que Dios obra todas las cosas conforme a su plan soberano y perfecto. 6. Salmo 115 versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Este versículo destaca que Dios hace todo lo que desea, enfatizando su soberanía absoluta. Reflexión. La soberanía de Dios es una doctrina fundamental que nos asegura que el universo no está gobernado por el azar, sino por un Dios sabio, amoroso y todopoderoso. Esto significa que podemos confiar en que todo lo que ocurre en nuestras vidas y en el mundo está bajo su control perfecto, incluso cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas. La soberanía de Dios también nos llama a la humildad, reconociendo que no siempre comprenderemos sus caminos, pero podemos confiar en que su plan es bueno y justo. Este atributo divino nos lleva a adorar a Dios como el Señor soberano sobre todas las cosas y a someternos a su voluntad con confianza y reverencia. Saber que Dios es soberano también nos da paz y seguridad, sabiendo que Él tiene el control final y que su propósito se cumplirá en la historia y en nuestras vidas.